Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana, como todos los miércoles a las 7 de la noche. Vamos a hablar de los temas de coyuntura, de los problemas sociales que pasa la macro región sur. El tema elegido para esta noche es conflictos mineros, caso Las Bambas y Atico. Y tenemos como invitado al ingeniero Rómulo Mucho Mamani y al señor Humberto Olachea Guillén. Soy Eric Lazarte, estaré al lado de Lorena Nova. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y esta es una situación que preocupa a la región Arequipa, sobre todo el caso Atico y a nivel nacional, sabiendo aún que la minería es una de las principales fuentes de inversión en nuestro país. Vamos a iniciar entonces el presente webinar presentando al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Lorena, buenas noches, Eric, y una bienvenida especial a un personaje de la minería, ¿no? Un peruano muy identificado con este sector y que creo que ha sentado las bases de lo que podría ser una minería responsable. Definitivamente creo que había en la época de los romanos, había problemas, se culpaba a los cristianos. Hoy estamos afrontando una crisis, creo, una de las pocas crisis y más fuertes que ha tenido el país, y definitivamente uno de los sectores que más se ha visto responsable es el sector minero. Creo que se ha creado una dicotomía entre minería y agricultura al extremo de que uno es el papel del bueno y otro el papel del malo. Definitivamente creo que estamos con dos sectores prioritarios en el desarrollo del Perú y que en ningún lugar del mundo puede existir esta contradicción en que ambos existan. Si nosotros analizáramos la situación del Perú, somos un país minero, que tenemos realmente los recursos que la naturaleza nos ha dado, y también somos un país agrícola, y somos un país agrícola porque definitivamente tenemos la biodiversidad de climas y suelos que nos pueden hacer una de las potencias a nivel agrícola. ¿Para qué necesitamos definitivamente romper esta dicotomía y analizar cuáles son los verdaderos problemas que tiene el Perú? Y qué mejor que hacerlo con una persona que conoce profundamente la minería, como el ingeniero Rómulo Mucho, a quien le doy la bienvenida, y creo que en esta noche vamos a tener oportunidad de esclarecer no solo estos problemas, sino ir más allá en el análisis de lo que se ha hecho ahora, ¿no? Entonces, ingeniero Rómulo, bienvenido, y somos todos oídos para escuchar. Gracias, doctor Jaime Mujica, gracias Eric, gracias Lorena por invitarme esta noche para conversar sobre un tema tan importante para el país. Voy a compartir mi PT, ya. ¿Se ve? No, ingeniero, todavía no. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ahora sí. Ya. Bueno, caso Las Bambas debe ser un caso único quizás en el mundo. Seguimos la minería mundial de países tan mineros como Australia, Canadá, países desarrollados, Suecia, países de América Latina, ahora Argentina que está con el boom del litio, Chile, obviamente Chile es un país mucho más minero que nosotros en cuestión de tamaño de producción, minas en África, minas en Mongolia, en Asia. Pero este caso Las Bambas realmente va a entrar a la historia del Perú, porque no puede ser una mina con tanto conflicto, con tanta amenaza, con tanto sabotaje, chantaje y todo lo que podamos ver. Realmente seguramente va a haber escritores, va a haber bastantes sociólogos, opinólogos que van a escribir sobre el caso Las Bambas. Y me sumo a uno de ellos porque yo conozco bastante el proyecto, quizás no al 100%, pero desde que estaba como autoridad en el Estado, vi cómo se adjudicó el proyecto, cómo fue el proceso de la perforación nuevamente de la exploración por más de 4 años, el estudio de impacto ambiental, cómo logró la aprobación para la construcción. En el 2011 se dio inicio a la construcción del proyecto. Fue casi 5 años, más de 5 años que duró la construcción de este proyecto. Emblemático porque es grande, la inversión jamás realizada en el Perú, $10.000 millones.
¿Y por qué tanto? Porque es un proyecto ubicado en un sitio muy remoto, muy lejos del puerto, enclavado en el, digamos, en las entrañas del Perú profundo y en una zona pobre, ¿no? Apurímac, que hasta esa época era una de las regiones más pobres, casi comparado con Huancavelica, regiones Puno, ¿no? Y eran las que ocupaban los últimos puestos, digamos. Pero para unos fue una esperanza muy grande, probablemente para otros fue una oportunidad para ganar mucha plata, y para otros quizás no fue bien recibido en este caso, porque quizás vieron que no se invadía sus terrenos, digamos, los alejaba, pero nosotros como técnicos, yo como ingeniero, no simplemente por defender la minería, sino desde un punto de vista ya de beneficio-costo, creo que era un proyecto que podría traer, que estaba trayendo, no solamente podría, estaba trayendo mucho beneficio para Purímac y para Perú. Haciendo un costo-beneficio, es obvio que impacta terreno, que impacta, pero la ganancia que deja para el país es enorme, ¿no? Y eso, viendo desde ese punto de vista, habrá que necesario, seguramente se escribirá mucho más adelante, porque es un yacimiento que fue descubierto fundamentalmente en 1910 y luego puesto en valor con la Cerro de Pasco Copper Corporation en los años 1950, donde se perforaron y efectivamente se comprobaron que había yacimientos, 3 yacimientos muy aceptables, muy ricos, de cobre. Claro que para esa época era baja ley, no había todavía tecnología como para poder procesar, digamos, a tanta distancia, pero ya hoy sí resulta siendo un yacimiento muy bien, muy, digamos, muy rico y que supera cualquier expectativa. La vida cuenta que los precios también hoy son, pues, de vanguardia, ¿no? En el pasado, por muchos años, los precios, al menos en el tiempo del gobierno militar, no era la mejor, no superaba $1 la libra de cobre, ¿no? Estamos hablando de más de 4, que son otros tiempos, fundamentalmente por el desarrollo de la sociedad, por el desarrollo tecnológico de la humanidad, que demanda más metales, ¿no? Más metales y obviamente sube el precio, ¿no? Y hoy más que nunca todavía se requiere mucho más cobre que de lo que hoy se está utilizando. Las proyecciones indican de que por la transición hacia las energías renovables, por la electromovilidad con los coches eléctricos y todos los otros usos, probablemente se use de acá, dice, pronto, en unos cuantos años, 3 o 4 veces más cobre de lo que hoy se usa. Y se ha convertido, pues, fundamentalmente en el rey de los metales, porque el cobre está, digamos, el cobre está jugando un rol muy importante en la economía de los países que lo producen, tanto frente al dólar, en el mercado cambiario, tanto por las exportaciones, como también para los ingresos fiscales, ¿ya? Siempre empezaré hablando de la dimensión de la minería peruana. Aquí tenemos todavía bastantes proyectos, ¿no? Tenemos casi 60.000 millones de dólares para invertir en 43 proyectos y probablemente algunos proyectos más se sumen que están en exploración a la cartera, ¿no? O sea, tenemos una minería para muchas décadas y fundamentalmente para nuestros jóvenes. Ya, las minas en operación poco a poco, digamos, reemplazan la gente, también la tecnología, pero las minas nuevas son nuestra esperanza, ¿no? Porque ahí está la gran inversión, ahí está la generación de nuevos puestos de trabajo y obviamente la generación de los ingresos fiscales. Entre las 2 últimas décadas, del 2000 al 2010, del 2011 al 2020, los ingresos fiscales más o menos al Estado significaron alrededor de 140.000 millones de soles, ¿no? Pero con un precio todavía relativamente bajo, fundamentalmente en la segunda década. Pero con los precios actuales, más la demanda que exista, y que se mantengan por lo menos en los niveles que estamos hablando, encima de los $4, los ingresos fiscales estimados por mi persona para esta década, 2021 al 2030, tranquilamente puede llegar a unos 180, 190 mil millones de soles.
más que las 2 décadas pasadas. Entonces, pues eso para nosotros nos presenta una excelente oportunidad para tener ingresos adicionales para poder cerrar las brechas que existen en nuestro país. También es cierto que por la corrupción cada año se está yendo más de 20.000 millones de soles. También es cierto. Ahí hay un gran trabajo que hacer. Acá decía que las 2 regiones beneficiadas, en este caso en el Perú, en este momento son Cajamarca y Apurímac, ¿no? Donde entre los dos más o menos requieren una inversión de casi 30.000 millones de dólares. Realmente son regiones, en materia de proyectos, son regiones muy beneficiadas, digamos, ¿no? Y bueno, la minería es importante. Bueno, lo diremos en distintos lenguajes, distintas formas. Quizás no lleguemos todavía a la gente por la forma de decir cómo lo decimos, porque el mensaje negativo es muy potente y nos gana. Y ese mensaje negativo es una mentira, es una falacia de lo que se vende. Pero es potente, la gente cree. Pero mientras nosotros decimos que la minería es importante, que es una actividad muy atractiva, pero mucha gente lo resiste por esos mensajes negativos potentes. No creen en la minería. Por eso siempre hemos dicho que hay que hacer cambios innovadores. La empresa tiene que innovar, el Estado tiene que innovar la forma de abordar de cómo hacemos una buena minería. Obviamente que se está haciendo, yo como técnico lo digo, y lo sostengo y lo afirmo. Y hay una evolución permanente, ¿no? Para contaminar cada vez menos, para cuidar todos sus desechos, ¿no? Ya está en el campo de la economía circular. También es una actividad, digamos, muy especial porque está en lugares remotos generalmente, muy lejanos. Necesita grandes inversiones. O sea, estoy hablando de la minería formal, de la mediana grande, grandes inversiones. Por eso cuando una comunidad dice, yo quiero ser socio, pues, ¿de dónde vas a sacar plata para ser socio, no? Por lógica, es rentable, dependiendo siempre y cuando, cómo están los precios. Es rentable. O sea que si se produce minería, nunca dejará de venderse, porque sí tiene mercado. Y también deja pasivos ambientales, hay que serlo sincero. No alguien escuché decir por contaminación cero, pues eso es una mentira también. Pero el tema es cómo reducir esos pasivos, esa contaminación. Y se puede hacer porque la tecnología tiene la respuesta, ¿no? Está evolucionando permanentemente para tener mejores rendimientos, mejores resultados. Y obviamente que está en constante cambio, siempre adaptando tecnología moderna. Probablemente es la única actividad en el Perú, así con uso intensivo hoy día de la 4ª revolución industrial. Estamos hablando de la digitalización, estamos hablando ya de la inteligencia artificial, digamos, de todo lo que es Internet de las cosas, de la ciencia de los datos, ¿no? Y eso implica de que también está preparando al capital humano. Tenemos muy buenos ingenieros que hoy día están formando la minería, inclusive ya están trabajando en el extranjero. Un tema muy, digamos, desafiante para la minería es que cada vez las leyes son marginales, las leyes bajas. Sabemos, Cerro Verde, con cuánto está trabajando, como es eficiente, es rentable, porque está trabajando con casi 0.35% de cobre, hasta menos, ¿no? Y así todas las minas están trabajando con puntos 35.40, que en el pasado era imposible trabajar con esos contenidos metálicos. Cada vez más profundizan. Al profundizar, cada vez el mineral se vuelve más duro. Por lo tanto, necesita más energía. Ya, necesita, o sea, en otras palabras, ser más productivo, más eficiente en todo el sentido de la palabra. Y también siempre enfrenta un marco legal, regulatorio, que está en constantemente cambio, porque hay que adaptarse siempre a los tiempos, ¿no? Y obviamente no puede obviar de ninguna manera su relación con la comunidad. Toda esta inversión tiene que llevar progreso a las comunidades, así de simple, ¿no? Donde ya una economía dual, como se ha
una economía grande y al costado una economía de subsistencia. No pueden, tienen que convivir, pero para convivir la economía grande tiene que ayudar a la construcción de capacidades de la economía de subsistencia. Por lo tanto, siempre hemos dicho que tiene que ser un articulador de desarrollo, ¿ya? Tiene que mejorar la calidad de vida de las personas. Pero se ha recaudado bastante dinero, pero lo que ha pasado es que ese dinero nunca se ha utilizado de la mejor manera. Hemos dicho que la ineficiencia del Estado y la corrupción nunca... que hasta el día de hoy las comunidades reclaman desarrollo. Pero hay iniciativas grandes, no solamente la que voy a mencionar, Agromin, la alianza entre la agricultura y la ganadería, los programas de responsabilidad social de las empresas, unos invierten más que otros, tienen resultados, y podemos decir también que sí están llevando desarrollo. Los últimos censos, los últimos análisis han dado lugar que ya muchas comunidades están bien, pero quisiéramos que las comunidades que están cerca de las minas deben ser como de primer mundo, porque recursos tienen. Y para eso, ¿cuál es el problema? Que los autoridades, los líderes, pues deben ser muy preparados para utilizar adecuadamente sus fondos. Todos los servicios básicos, educación, infraestructura, y también utilizar herramientas claves como obras por impuestos, que arrancó con buena aplicación, pero al final fue diluyéndose y creo que nuevamente se está reactivando. El presidente Aloxi de Obras por Impuestos decía que había 16.000 millones de soles para invertir en obras por impuestos en el Perú. Por eso decíamos que siempre la minería con propósito, minería que lleve progreso a las comunidades. Los conflictos sociales es un cuadro muy interesante de la Defensoría del Pueblo de Casas, que como era antes del conflicto la curva, más se abordaba en la etapa de búsqueda, en la etapa de la exploración, y algo en la etapa de construcción, y conforme ya entraba en operación bajaba, pero en este momento, en el caso, por ejemplo, de Las Bambas y en otros proyectos, ya no está en la primera etapa, sino ya en la etapa de la producción, que se ha vuelto como una curva casi, como diríamos, gaussiana, ¿no? Y bueno, todo evoluciona. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, qué cosa es lo que hay que hacer, modelo territorial más desarrollo o el diálogo multiactor privado-público. Hemos aprendido, que quizás no lo aplicamos, de que un problema, digamos, un tema se resuelve entre todos, entre la filosofía de la cooperación. No es solamente problema del Estado, no es problema solamente de la empresa, ni tampoco de la comunidad. Es un desarrollo conjunto, multiactor, donde la minería trabajará por su competitividad y también esto, digamos, llevará a la competitividad territorial, lo que dije hace rato, ¿no? En el cierre de las brechas sociales. Y esto que le da a la sostenibilidad social, que la gente tenga ingresos, que mejore su calidad de vida, pero que no sea un momento, sino esto sea sostenible, que sostenible sea duradero. Bueno, después de una breve te cuento de la minería, entramos al caso de Las Bambas. Decía que el caso de Las Bambas probablemente hace escribir bastante, es una evolución de fenómenos, pero terrible realmente. Será también un proceso de aprendizaje enorme para la gente que trata. Bueno, el proyecto desde que empezó a producir la mina Las Bambas ha tenido problemas, pero ya van detenidos, si no me equivoco, ya van por los 600 días, creo ya, o un poco menos. Casi ya va a llegar pronto a los 2 años de paralización por los bloqueos, por las paralizaciones. Y como ingeniero calculamos pues que esta mina cuánto debe producir, cuál es la guía de producción y cuál es el plan durante la vida de la mina, ¿no? Prácticamente todo se ha distorsionado hoy día.
En los primeros 2 años, no, perdón, en los primeros 5 años, esta mina debía producir 2 millones de toneladas de cobre. Hasta el momento, yo creo que ni los 3/4 de ese monto se han producido. Hay bloqueos en la parte de Yumbivilcas, la provincia de Cusco, hay bloqueos de la parte de los distritos de la provincia de Cochabamba, pero lo último ha sido la invasión ya a la propiedad privada, de la misma de la comunidad que supuestos incumplimientos de compromisos ya habrán invadido la operación. Y acá está, hago un recuento porque es largo este proceso digamos, de todas las cosas que han pasado, pero solamente quiero resumirlo. El día 14 de abril, cerca de 500 pobladores de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire invadieron la zona de la mina, la zona del minado, la zona industrial, ¿no? Y obviamente esto ocasionó que la inmediata paralización pues, de las operaciones, ¿no? De la minera La Bamba, en salvaguarda de la salud e integridad de los trabajadores y también de las comunidades. Y luego ya anunció la paralización temporal, ¿no? Del 20 de abril, ¿no? Y luego han venido una serie de convocatorias, de intentos de las autoridades. Creo que han hecho 7 u 8 viajes a Las Bambas sin resultado. Eso en algunas veces hemos comentado cuál es la causa raíz y cómo habría que abordar el proyecto, ¿no? De manera que se entienda la comunidad, de manera que se entienda la empresa. ¿Y quién es el que tiene que hacer su trabajo? El Estado, como un gran facilitador, como un gran mediador, ¿no? Y hoy ahí hay varias mesas de diálogo y dice desde las comunidades que hay compromisos incumplidos, y la empresa dice que ya prácticamente 80% están cumplidos, el resto está en proceso, hasta se dicen de montos que ya más de 700 millones de soles ya se han invertido desde el 2010 en todo lo que es compensaciones, reasentamiento, en pagos, ¿no? Aparte de la inversión de la nueva ciudad de Nueva Fuerabamba, por supuesto, ¿no? Por si acaso, ¿no? Adquisición de tierra, y bueno, la construcción de Nueva Fuerabamba costó alrededor de más de 700 millones de dólares. Y bueno, también con la comunidad Huancuire. Esta comunidad es donde está el segundo proyecto, el segundo tajo, Chalcobamba, ¿no? Y esto ya la empresa tiene los permisos, ya debía estar en producción para poder ir reemplazando poco a poco el tajo que está ya en producción, el tajo Ferrobamba, ¿no? Es una larga historia realmente. Hay montos que van, montos que vienen. Yo creo que es un tema de análisis profundo. Han ido los ministros, algunos han asusado más el conflicto que en vez de poder ayudar a resolver, en vez de mediar, han ido más víctimas que todo a acusar, a agravar el conflicto. Bueno, entonces de los intentos sucesivos de diálogo, más diálogo, ¿no? Y también creo que los mecanismos de diálogo no han sido los adecuados, porque siempre han llamado a Lima o llamado a otro sitio, porque siempre hemos dicho que la solución debe ser allí mismo, allí, y no por un rato, sino tiene que ser eso duradero mediante la participación de los funcionarios o los interlocutores, ¿no? Empoderados del Estado que saben resolver conflictos, ¿no? Ha habido defensa de posesoria extrajudicial el 27 de junio, bueno, después del plazo de 15 días, según lo legal, ¿no? Para desalojar a los invasores, digamos, ¿no? Y esto también está dentro de la ley, del Código Civil, ¿no? Pero esto no se aplicó en la zona de Chalcobamba, de Huancuire. Bueno, llegamos al 28 de abril, ¿no? Ya donde el Estado de emergencia decreta el estado de emergencia por 30 días, ¿no? Y el 28 de abril ya no realiza, ¿no? Ninguna defensa posesoria, pero los comuneros sí han atacado
es una larga historia. Bueno, han seguido los intentos y el 4 de mayo las comunidades de Chila, Choaquere, Pumamaca y Chuicuni se unen a Fuerabamba y Huancuire. Llegamos acordando un pacto de unidad de defensa mutua, ¿no? Ya constituyen 6 comunidades. Y obviamente siempre el motivo dice supuestos compromisos incumplidos, ¿no? Y luego llegaron otras comitivas de ministros, ¿no? Los días 10, 15, 17, infructuosamente para establecer el diálogo. Ya en la última, con la visita del premier Aníbal Torres, ya se estableció o ya se anunció que se declararía estado de emergencia, ¿no? Hasta que se garantice la paz social. 24-25 de mayo ya vinieron ya a Lima para reunirse con las autoridades, PCM, MINEM, MINJU, hasta que inclusive ya lanzaron la propuesta de que la comunidad quería una participación del 50% de las utilidades. Bueno, ya esas cosas, dentro de lo que sabemos, no aplica, no aplica. Igual, la comunidad de Fuerabamba pedía un 5% de las utilidades. El 4 de junio, hace poco, el gobierno, mediante resolución ministerial 170, 22, la PSM, creó un grupo de trabajo, comisión de ministros, para dialogar con las 6 comunidades campesinas de Apurímac. Bueno, en 10 días tenían para presentar un informe, ¿no? Lo preside MINEM, MINCETUR, MINJUS, MINAM, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La comisión emitirá un informe, ¿no? Bueno, hay tregua, pero las pérdidas económicas son enormes. Credicorp Capital decía que ya habían bajado el crecimiento económico del Perú a 2.7, porque al inicio MEF, BCR decían que el Perú podía crecer 3.5, algunos dijeron 4%, pero Macroconsult, el Instituto Peruano de Economía siempre habían dicho que iba a ser inclusive un 2%, ¿no? ¿Cuánto representa hasta este momento la pérdida de las bambas? Lo que deja de producir, 550 millones de dólares, que significa el 0.26 o 0.27% del PBI. ¿Ya? La otra mitad podemos añadir de todo lo que está relacionado dentro de la cadena de valor o la cadena de suministro, ¿no? Y también el fisco, o sea, los ingresos fiscales, casi cercano a 300 millones de soles, entre impuestos y regalías, ¿no? Que es más o menos 5.2 millones de soles diarios. Pero el problema no acaba ahí, ¿no? La pregunta es, ¿funcionarán las 6 meses de negociación con las comunidades? Si sabemos que la incapacidad del gobierno es terrible en el manejo del conflicto, ¿no? Las consecuencias a largo plazo sí que son trágicas. El riesgo de mayores inversiones. Está en riesgo los 43 proyectos y los 60.000 millones de dólares más o menos que se tienen que invertir. Pero comentaré al final que los mensajes en Toronto de alguna manera han sido positivos, ¿no? El impacto económico, ya lo dijimos, el monto de casi 550 millones de dólares que se han dejado de exportar, las pérdidas para Apurímac, que es más o menos 1.2 millones de soles diarios. La gobernadora Lantarón la vez pasada dio grito al cielo diciendo que ya más de 100 millones de soles ya no iban a entrar. Eso fue antes, ahora estaríamos hablando de 5 por 3, 5 por 6, más o menos más de 200 millones de soles. También la paralización de las operaciones no solamente pues afecta a la mina, los directos y indirectos, sino los terceros, la cadena de suministro, que se habla de 1.400 proveedores, que es de pequeñitos, medianos a grandes, y quienes viven de esto, de esta industria. Desde el taller de soldadura
desde el restaurante, desde la pequeña tienda donde vende algo, ¿no? Para quien trabaja va a consumir. Realmente es terrible. Yo lo he vivido en varios conflictos. Cuando nosotros resolvimos el conflicto de Quintaya, un mes de paralización en Espinar era un desierto. Y pedía a la misma gente que se reinicie la operación. Los representantes de los hoteles de Chalhuahuacho indican que casi pierden 60.000 soles diarios. ¿Ya? Otros empresarios también, todos piden al gobierno que resuelva el conflicto, porque realmente les está afectando los bolsillos, les está afectando. Y como sabemos, el otro tema grave a largo plazo es la pérdida de confianza, ¿no? Bueno, estas son unas cifras del impacto económico, pucha, que son bien trascendentes, ¿eh? No sé si tengo tiempo. En transferencias contractuales, ya hasta el diciembre del año pasado ya había recibido 1.500 millones de soles. Y los ingresos estos de Apurímac representan casi, o sea, este monto producido, el 92% del concepto minero a la región Apurímac. Las regalías del 3% de las ventas sirven para las 84 municipalidades de la región, el gobierno regional, las 2 universidades públicas, tanto de Abancay y Andahuaylas. Desde el inicio, de mediados del 2016, el PBI de Apurímac se incrementó en 141%. Apurímac está ya entre las 8 primeras con PBI per cápita más alto, superando ya los 15.000 soles. Y también entre las 4 regiones con mayor presupuesto público per cápita, superando los 5.000 soles. El 50% del impuesto a la renta por de mineral Las Bambas ya por los altos precios, creo que ya en el 2001 ya corresponde, ¿no? Impuesto, por lo tanto, ya tiene canon minero, ¿no? Que han calculado en 314 millones de soles. Ya han hecho un adelanto de, creo, de 143 millones de soles. Es la tercera productora del país en términos de producción, inclusive podría ser la primera si es que produce más de 450.000 toneladas de cobre, ¿no? Representa el 1% del PBI del país, 72% del PBI de Apurímac, 9% del PBI minero. Todos estos datos son de Macroconsult, ¿no? Es una empresa muy reconocida, un think tank. La fuerza laboral alcanza 8.000 trabajadores entre planilla y contratistas, o sea, 8.000 trabaja al mismo tiempo. El 28% de Apurímac, 21% de Cusco. Y los inducidos, 75.000, que eso es lo que yo hablo, ¿no? Son los, dentro de toda la cadena de suministro, ¿no? De todos los proveedores. Y esos pequeños proveedores proveen a medianos proveedores, estos grandes proveedores. Y entre el 2016 al 21 permitieron, mira, la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales, prácticamente a Apurímac, por casi 1.500 millones de soles. En el año 2020, las compras hechas a nivel nacional ya habían llegado a 4.100 millones de soles. Increíble. Amigos, las cifras lo dicen. Hoy ya ha salido esto en Perú 21, porque ayer yo estuve escuchando por online, no viajé esta vez a Toronto por muchos problemas que tuve, y bueno, estuve escuchando así en línea, en tiempo real, los mensajes que dejaban, o sea, los discursos del Ministerio de Economía y Finanzas, de la ministra de Energía y Minas, del presidente de la Sociedad Nacional de Minería y otros funcionarios en Toronto. Y obviamente los mensajes fueron muy buenos. Casualmente ayer en la tarde me consultaba una periodista de ¿qué piensas del discurso del ministro? Yo le digo, excelente, muy bueno. Sigue siendo muy atractivo para invitar a los inversionistas que sigan viviendo, pero hay un problema. El presidente de la República, el primer ministro tiene que estar en esa línea. Si no lo está, esto obviamente que va a dejar casi sin efecto lo que ha dicho el ministro de Economía, ¿no? Está bien claro, acá yo lo digo, ¿no? Al respecto, el viceministro Muñoz destacó las palabras del titular del MEP, aunque señaló que ahora falta que eso sea real, se concrete.
Es un buen mensaje para atraer inversiones, pero una cosa es el dicho, otra cosa es lo que se lleva a cabo. De lo contrario, será un mensaje que dará nada. Considero que es necesario que el presidente Castillo y también el Premier respalden al ministro de Economía, a la ministra de Energía y Minas. De lo contrario, lo que se dijo solo serán expresiones y buena voluntad. Bueno, lo cierto es que necesitamos un gobierno proactivo, un gobierno que entienda, que sepa hacer caja y que entienda que es el momento, es el mejor momento para poder captar más impuestos, más ingresos fiscales cuando los precios aún se mantienen altos. El cobre ha bajado un poco, está a 4.30, pero buenos meses ha estado por los 4.50, llegó a 4.80, 4.88 llegó un momento. Y todos los expertos en el mundo dicen que como se va a consumir más cobre, obviamente el precio se va a mantener, inclusive probablemente sea más alto que el actual. Y por lo tanto, el Perú tiene una excelente oportunidad para poder seguir, ¿no?, invirtiendo en cobre y obviamente pues gastando los recursos, ¿no?, porque los impuestos son progresivos. Y alguna vez esto de los conflictos deja unos costos enormes. Como dijimos, las pérdidas de producción, las pérdidas de la cadena de suministro, pero hay unos costos ocultos, que son los costos que gasta el Estado fundamentalmente, por ejemplo, en todos esos viajes, en todos esos comitivas que al final a veces no tienen ningún resultado, y eso lo pagamos todos, tú y yo lo pagamos. Y como cuando no tenemos funcionarios meritocráticos, capacidad para poder resolver, prácticamente estamos tirando el dinero al agua, ¿no? Y escribí esto en gestión hacia el 2016, el costo oculto de los conflictos sociales, todo costo. Costos que asume el Estado, que nadie lo nota, ¿no?, pero son enormes, ¿ya? Por eso siempre hemos dicho que el diálogo siempre antes que la violencia. No estemos contra el país, porque un conflicto violento, bueno, trae, o sea, digamos, cuesta vidas, ¿no? Costo de vidas, no queremos eso. Yo creo que las palabras, la competencia que tiene que tener la gente de convencer y de educar fundamentalmente, tiene mucha responsabilidad en el país. Hasta aquí es mi conferencia, queridos amigos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Rómulo Mucho, por esta presentación. Le recordamos a todas las personas que estamos tratando el tema conflictos mineros, caso Las Bambas y Atico. Bien, vamos a continuar en Ventana Sanmartiniana por USMP TV, Filial Sur, y queremos ahora escuchar al señor Humberto Olaechea Guillén, coordinador de Redes Líderes de Arequipa, al cual le doy las buenas noches. ¿Cómo está, señor Olaechea? Bienvenido. Buenas noches. Adelante. Vamos a conectarnos. Ahora sí. Gracias por la invitación a la Universidad San Martín. Saludo al doctor Mujica. Un saludo también a Rómulo, a quien además le expreso mis sentidas condolencias a él y a su digna familia por su pérdida. Y siempre agradeciéndole, pues, ¿no?, esta vocación al servicio de la patria desde este sector minero que es tan importante, más aún en estas difíciles circunstancias. Voy a empalmar el tema de las bambas para darle un poco de continuidad a lo que de forma detallada, documentada, como siempre, ha tratado Rómulo. Haciendo una tingencia sobre la presentación del ministro de Economía y la ministra de Energía y Minas en el PIDAC de Toronto, Canadá, y también las declaraciones del PCR Velarde. Por ejemplo, anunciaron el tema de
planean continuar con las exoneraciones para el tema inversión. Obviamente es una feria de exploradores y quieren promover que haya exploración que ha caído fuertísimo, ¿no?, durante los últimos años, pre-pandemia, en la pandemia y ahora con el desastre del gobierno de Castillo. Porque hay que recordar que el tema de la inversión minera la paraliza Ollanta. Y eso es algo que no debemos perder de vista, porque mi percepción, mi enfoque del tema para esta conversación en la universidad no viene pues desde el sector minero. Yo no soy un empresario minero, no soy un contratista minero. Mi formación y mi participación en el conflicto minero es como un actor directo, ¿no?, a los que les gusta llamar según las ONGs y estos grupos un stakeholder, ¿no?, un grupo de interés, la comunidad. Desde esa perspectiva es mi enfoque y voy a tratar de ser lo menos político posible, porque quiero tratar de llegar a que la academia universitaria, más que estos grupos de interés directo en temas económicos como son las ONGs, sigan dictando una agenda que no ha resuelto ninguno de los problemas graves de la minería en los últimos 15 años del boom minero. Entonces, al referirme a las declaraciones del señor ministro, obviamente es un discurso, como bien lo ha dicho Rómulo, para atraer inversiones, pero no es la verdad, pues el problema en la minería en el Perú no está en las exoneraciones para la exploración minera, la devolución del IGB o los aportes municipales. Ese no es el problema es el conflicto, el problema es que no hay autoridad, no hay Estado, no hay una política de Estado que apoye a la minería. Ese es el fondo del tema y voy a tratar de desarrollarlo de manera muy rápida. Me avisan el tiempo, por favor, con el caso de las Bambas, ¿no? Un megaproyecto exitoso desde su inicio. Yo recuerdo mucho cómo se propagandizó esas audiencias públicas con miles de comuneros participando activamente en la aprobación de ese estudio de impacto ambiental en esa década donde ya había habido conflictos tan graves como los de Conga, Tía María y otros lugares más donde se ha impedido la ejecución de estos proyectos mineros. Hay quienes desde el Estado o desde el sector minero o los gremios dicen que, por ejemplo, Tía María es un proyecto que ya está completando sus documentos, sus trámites para comenzar. Eso no es cierto. O sea, vivir engañándose tampoco no es bueno. Tía María es un proyecto enterrado políticamente y los avances que pueda hacer la empresa y parte de la comunidad no van a tener ningún resultado efectivo si no tienen esa política de Estado, ¿no?, que estoy reclamando justamente y que señalo como la principal consecuencia de la situación de conflicto que tenemos hoy día en la minería. En el caso particular de las Bambas, como les digo, un proyecto, un proceso exitoso, inicial, desarrolló algunas iniciativas muy interesantes. No estuve desde el comienzo, no sé si se mencionó el caso de Fosban, ¿no?, un fondo social, porque se entendió en la dinámica que tenía la empresa que era dueña en ese momento de las Bambas, de integrar, ¿no?, territorialmente con esa visión de un impacto a la región, una región muy deprimida, Apurímac que efectivamente es otra, o sea, con estos 10 años o un poco menos del proceso de las Bambas, con la construcción y ya en los últimos años de explotación, ha cambiado totalmente. Entonces fue una expectativa. Fosban fortaleció capacidades en toda la región de Apurímac, en las provincias, en temas municipales, para preparar a funcionarios públicos en la inversión de proyectos de desarrollo económico local no dependiente de la minería, procesos participativos, entendiendo que la relación allí es muy distinta a la que conocemos, por ejemplo, en Arequipa, que es un caso particular de una gran minera en la ciudad. Allí no. Allí efectivamente son muchos pueblos, muchas comunidades y un impacto que tiene que medirse para que beneficie a la mayoría posible. Y eso partía por la capacitación a los dirigentes comunales y a sus autoridades locales. ¿Por qué nos siguen pintando el tema de la redistribución, de la injusticia, de la explotación minera?
y que se benefician solamente las grandes empresas transnacionales y no ven, por ejemplo, lo que sucede allí en la realidad, ¿no? Donde hay comuneros de toda esta zona, de Chalhuahuacho y todas estas comunidades aledañas, que son verdaderos millonarios, además de otra gente que ha ido de otros lugares, de Arequipa, Puno, Cusco y otros lugares que han hecho emprendimientos millonarios. Y a su lado hay efectivamente comuneros de sus propias comunidades, campesinos, que siguen casi en la misma pobreza. Porque, repitiendo lo que ha señalado Rómulo hace unos instantes, el uso de la renta minera, que no es el canon que conocemos acá, sino a través de la realidad contractual, los adelantos que se dieron, inclusive a nivel de préstamos, para aquellas municipalidades provinciales que no eran del área de influencia, se les otorgó unos préstamos a intereses leoninos, pero permitieron que en ese periodo del 2015, 16, 17, ¿no?, el inicio de las operaciones, hubiera cierta tranquilidad porque les dieron millones que antes nunca no habían tenido. Pero allí está también la mano del Estado ausente que reclamo, como esa ausencia de política para apoyar al sector minero, porque había que hacer seguimiento, como lo inició en la parte inicial la misma empresa, que luego cambia, porque hay que reconocerlo también, cuando cambia de dueño, la empresa minera cambia de actitud. O sea, no solamente es el gran problema el mineroducto, que se entiende por razones comerciales, y yo no sé por qué ahorita siguen habiendo técnicos y desde el propio ministerio que plantean como solución retomar el tema del mineroducto. Si saben que eso no es, comercialmente no es posible, o sea, eso se compró las bambas y es otra empresa, es otro manejo. Quizás quede como reflexión también la ausencia del gremio minero para defender a la minería. En alguna oportunidad yo señalé que en el caso de Conga, en Cajamarca, todo el mundo se lavó las manos en el gremio minero, las empresas mineras, y dijeron, pues como Yanacocha tenía su pasadito medio oscuro, que resuelva sus problemas, total, los problemas de ellos no les va a afectar a los demás. Y no es así, pues, porque la mentira, la violencia que se permitió en Conga es lo que ha generado posteriormente el desastre en Tía María y en muchos otros lugares más. Y obviamente, en condiciones excepcionales, lamentablemente, las condiciones actuales, llegamos a casos en los que se atacan campamentos mineros y se queman completamente, algo que no sucedió ni siquiera con el terrorismo, y lo hemos visto hace algunos meses. O como ahora, donde ya se está reclamando el tema, discutiéndose el de la posesión, ¿no? O sea, el mismo petitorio minero, que es lo que está originando el último de los pretextos que se ha utilizado para originar el conflicto en los últimos días en las bandas. Donde tendríamos que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Quién le ha dado una tregua a quién? ¿El gobierno, a los comuneros, a los dirigentes, a las asociaciones? ¿O son ellos en realidad los que le han dado una tregua al gobierno, que la han rogado ante la difícil situación en la que se encuentra, para que haya un periodo de ¿cuántos? 15, 20 días y tratar de salir del paso? O sea, ¿estamos en guerra verdaderamente? ¿Por qué fracasa un proyecto que ha generado, como lo demuestran las cifras, los hechos, tanta riqueza en una región que era verdaderamente pobre? ¿Por qué se atribuye a la empresa minera o a la minería, mejor, para no hablar de empresas, que para algunos sigue teniendo una connotación ideológica, hasta política ahora? ¿Por qué se acusa a la minería de haber fracasado? Al punto tal de que se plantea como salida, ahora sí, ideológica y política, ¿no?, una empresa del cobre, y apunta directamente a la nacionalización de las bambas para resolver el conflicto que generan justamente estas personas, pero ya no solamente por motivos ideológicos, como se ha precisado. Miren, dentro de los impactos económicos que ha señalado Rómulo, está pues lo que se está dejando de percibir, pero que ya no afecta como afectaba antes a emprendedores millonarios que hay en la zona. Del 19 para adelante, en la época de la pandemia, en todo ese corredor, parte del corredor minero,
en la zona de Progreso, Pamputa, Grao, Cotabambas, habían aproximadamente entre 10 a 15 camiones, que le llaman ellos estos camiones llanteros grandes, donde trasladaban concentrados a Nazca. Después de 2 años de pandemia, hay más de 300 a 400 camiones que sacan concentrados de toda esa zona. Es más, durante la ocupación o reocupación, según ellos, de sus tierras, saben ustedes que se han llevado los concentrados de las bambas a procesar en estas plantas que hay en Abancay y en Nazca. ¿Qué quiero decirles con esto? Que los antimineros ya no solamente son ideológicos, no necesitan el tema ambiental, porque ustedes han visto que no ha sido mayor parte de la discusión, sino que han diversificado su economía y ellos mismos tienen sus propios intereses con la minería informal, que le da un montón de réditos, y siguen enriqueciéndose a costa de los otros comuneros que vienen de la actividad agropecuaria disminuida, porque la inversión que han hecho los gobiernos locales, distritales y provinciales ha sido muy mala, cuando no muy corrupta, a tal punto que hay varios alcaldes que están prófugos de la justicia, como ustedes saben. Entonces volvemos a la pregunta: ¿por qué falla? ¿Por qué fracasa? Insisto, porque no hay una política de Estado. O sea, desde el gobierno de Ollanta se paró la inversión, a pesar que todavía teníamos muy buenos precios. No se continuó ninguna política que orientara a darle sostenibilidad a esa cartera de más de 50.000 millones de dólares que nos ponía, ¿no?, muy cerca de Chile, a nivel del primer productor mundial en los próximos 15 o 20 años. No se dio ninguna continuidad para que esa renta minera significara verdaderamente la diferencia. Por el contrario, del aporte voluntario que Alan García logra en el año 2006-2007 con las empresas mineras, justamente para no romper el orden constitucional, la estabilidad de los contratos, y que se gastaba directamente en los pueblos, en las comunidades donde se generaba esta riqueza, se pasa a la propuesta que fue un fracaso de Ollanta, pero que la vendió en realidad como la gran reivindicación respecto de la minera, saqueadora, corrupta. Bueno, pues el gobierno del pueblo, en el año 2011, le puso el desastre, el gravamen minero, el impuesto extraordinario, modificó el tema de las regalías, y se llevó finalmente ese dinero, ¿no? Lo recentralizó diciendo que lo iba a distribuir para los más pobres, ¿no? Es un hito importante también, y lo menciono, porque se perdió esa confianza y esa relación que ya se iba construyendo desde abajo de las comunidades con las empresas mineras que administraban estos fondos, y que en el caso particular de Arequipa, como en otros lugares, fueron bastante bien utilizados y apreciados. Lamentablemente, repito, no se dio ninguna de esas continuidades, y todo lo que ha venido después ha sido por las mismas personas que están al frente de estos conflictos, que son los que los generan, desde mi humilde punto de vista. Porque miren ustedes, se ha reclamado hace poco que el Perú no ha cumplido el tema del EIT, que es el tema de la iniciativa y la transparencia. Bueno, yo les pregunto, ¿y para qué ha servido el EIT? Quienes están en el EIT, por ejemplo, Propuesta Ciudadana y todo este cartel de ONGs, y allí una de las propuestas que quería tratar en este conversatorio es la importancia de que participe la academia como academia, y no grupos de interés tan interesados como son este cartel de ONGs, la mayoría antimineras, pero que son las que representan a la sociedad civil, por ejemplo, en el tema del EIT. Y yo no he visto que en ningún conflicto donde prima el criterio de la mentira para generar el enfrentamiento, y se dice que la mina, por ejemplo, no paga impuestos, o no paga lo que debe, o que le devuelven más de lo que paga, porque eso es lo que trasciende en la calle, en el movimiento social. No he escuchado jamás a ningún representante de EIT salir a aclarar la verdad que ellos conocen en los espacios donde participan institucionalmente. Y ahí está, con nombre propio, Propuesta Ciudadana, que a través de CEDER, DESCO y otras organizaciones, más bien alimentan el mensaje de discriminación, de saqueo, que no pagan sobre ganancia, algo que, por ejemplo, debe quedar resaltado: este gobierno no ha sido capaz ni siquiera de plantear, o sea, un acuerdo voluntario ante las enormes sobreganancias y sobreprecios en el cobre, por ejemplo,
no plantearon un acuerdo voluntario que hasta Ollanta lo hizo mal, pero por lo menos fue una salida que generó recursos que se necesitaban. Hoy día, más que nunca, se necesitaban esos recursos. Y obviamente, a este gobierno no le ha interesado llegar a ese acuerdo porque su visión es distinta. O sea, si antes no había apoyo a la minería, ahora hay la clara intención que la minería fracase en este modelo, supuestamente ideológico, económico, según quienes nos gobiernan, para que pueda justificarse una nueva constitución, nuevos contratos o la estatización. Y allí resalto otro punto, junto con la intervención que debería tener la academia. Esta falta de Estado, de ausencia de políticas públicas del Estado en favor de la minería, el rol del gremio empresarial, para redondear el caso de las Bambas. ¿Por qué el gremio empresarial no propuso de motu propio este aporte voluntario por la sobreganancia minera que tiene? O sea, por cuidar las ganancias que estaban teniendo y que no le fue tan mal en la época de pandemia, porque a diferencia del resto del país, la minería no cayó tanto. Por cuidar esas ganancias, han dejado expuesto el mismo mensaje de siempre, que no contribuyen al desarrollo nacional, que no comparten nuestras necesidades y que se llevan todas las riquezas. En el caso particular de las Bambas, este reclamo al gremio empresarial, que no ha tenido esa inteligencia de ver que la situación es distinta, esto no va a ser como Ollanta. Ellos a Ollanta lo envolvieron, se acomodaron y dijeron, pasen 5 años. No, esto no va a ser como Ollanta, no va a ser como Vizcarra. Puede terminar mucho peor y ya lo estamos viendo. Bueno, en el caso particular de las Bambas, este mismo gremio minero, que repito, nunca ha actuado en conjunto, porque han podido, el tema del clúster minero del sur, no es un corredor minero, esto debe haber sido el clúster minero del sur, que tenían objetivos hasta geopolíticos. ¿Por qué no asfaltaron la pista, por decir, ¿no? Una pregunta que la gente se repite, ¿por qué no asfaltaron la pista para que no tengan el pretexto del polvo? Yo sé que no es el polvo ni el tema del medio ambiente el fondo, pero sí es el detonante. ¿Por qué no asfaltaron? ¿Por qué nunca se llegó con ese estudio de sostenibilidad y competitividad que hizo la región de Arequipa con Michael Porter, ¿no? Para este clúster del sur? ¿Por qué no se avanzó en la idea del tren que beneficiaba a Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Puno, Tacna, Arequipa, Moquegua, Tacna? Entonces, ha faltado, me van a decir de repente que los mineros no tienen esa obligación porque ellos se dedican a sacar su mineral y son especialistas en eso. Pero no han entendido todavía a ninguna de las conferencias que van, asisten, sus códigos de ética, de buen vecinos, no han entendido que no hay un negocio rentable con una comunidad alterada, que no les tiene confianza. El diálogo no basta, no basta. Han habido personas que Rómulo también conoce, y usted también, señor Mujica, como fallecidos, y algunos de ellos, como José Luis López Folegatti, Ricardo Morel, que durante años llevaron este mensaje del diálogo, del entendimiento para la solución de los conflictos. Pero los operadores políticos, los que toman las decisiones, utilizan el diálogo al igual que los antimineros como una estrategia para sus propios beneficios e intereses, y en algunos casos, intereses de empresas que solamente están cuidando sus ganancias y estas sobreganancias en estos momentos. Entonces, cuando se dice que ahora se va a cambiar esta estrategia, la nueva ministra dice, y yo le pregunto, ¿por qué la va a cambiar? Si están las mismas personas que están hace 10 años, más 15 años, desde PRECOM, Prevención de Conflictos, que financió Canadá, en la PCM, Guamaní, Eleonora León, que venía con comuneros de Las Bambas, recuerden ustedes, a comprar terrenos en Magis. ¿Por qué no se concretó nunca ninguno de estos grandes proyectos que terminaron beneficiando solamente a los sueldos de algunos funcionarios públicos, una burocracia inútil desde mi humilde punto de vista, porque hay una burocracia que sí es eficiente, que es necesaria, que está al servicio de la nación? O sea, el rol del Estado, que reclama ante esa falta de ausencia y políticas, se ha expresado también una mala gestión, con mucha corrupción de por medio. Si no, veamos cuántos funcionarios públicos terminan después de gerentes en las mineras, para comenzar. Cuando más bien las mineras deberían aprender de sus propios recursos internos, de sus magníficas oficinas de relaciones comunitarias,
para poner soluciones, prefieren hacer el arreglo con malos funcionarios que terminan después trabajando en las empresas mineras. Entonces, hay mucho de lo que se tiene que tratar para poder entender las razones de este conflicto y por qué un proyecto bueno, exitoso, termina siendo, en lo que se ha convertido Las Bambas, motivo no solamente de una pérdida económica absurda en medio de esta crisis económica que va a perjudicar a los más pobres, desalentando todo tipo de inversión. ¿Ustedes creen de verdad que alguna empresa grande va a querer invertir en un proyecto grande? Ya no les hablo de Conga, Tía María, o sea, tierra de nadie. Estoy hablando de Las Bambas, donde le dan una tregua al Estado porque ocupan la mina. Entonces, el daño al país es mucho más que lo que hemos dejado de recibir. Estamos jugándonos el futuro de todo el sector minero. Y no veo, repito, desde el Estado ningún interés, por cierto, de Castillo y los gobernantes, desde la parte técnica que ha quedado después del cerronaje en el Ministerio de Energía y Minas. Yo creo que van a pasar varios años para recuperar la capacidad técnica que había allí, la confianza de la gente, las mismas comunidades que ahora entienden que tienen confianza en el antisistema. Sí, se ha generado la desconfianza en el sistema, en las reglas, en las normas, en la formalidad, en el trato, hasta en el diálogo. Ahora el diálogo importa cada vez menos, son los intereses económicos de estas personas los que se discuten cada vez más, y ya descaradamente, ¿eh? Porque antes siquiera ponían de pretexto la contaminación. Entonces, saliendo del tema de Las Bambas, donde quiero dejar en claro mi postura, mi opinión y mi propuesta también, de que el Estado tiene que asumir su rol y no va a ser pues, y no va a ser desde quienes están tomando las decisiones, sino desde los gremios, desde la academia y también sectores de las comunidades y ciudadanía que sí cree de que la minería es una actividad absolutamente necesaria para el desarrollo de nuestro pueblo, de manera complementaria a otras actividades económicas, por supuesto, pero no hay nada que genere la economía, ese motor en la economía, tan rápido y de una manera tan directa con las posibilidades que tenemos como la minería. Entonces, quiero pasar al caso de Carabalí, que tiene que ver también con este estado, esta situación del país, Atico, que lo han planteado como la guerra entre mineros ilegales, informales. No es así tampoco, porque en la narrativa de la gente, lo que queda es que una empresa, ¿no?, la INTI en este caso, ha generado este conflicto porque se apropia las tierras, no explota, está quebrada, cobra regalías que no les corresponde, y eso es parte de un proceso que no ha podido resolverse apropiadamente y que no se puede seguir ocultando, porque resulta la fuente de trabajo de decenas de miles de personas en Arequipa y muchísimas más en el resto del país. Y es este proceso de formalización que tiene 11 años entrampado, ¿no?, con el mismo tema de la concesión minera, del contrato, del IGAFOG. Miren ustedes, en el caso particular de Arequipa, crónica de una muerte anunciada. No es el primer muerto, no han sido las primeras agresiones, no es el primer lugar donde se dan estas batallas por cerros completos. La diferencia era que acá había una empresa formal al medio, porque en los otros cerros que invaden estos carteles vinculados a estos circuitos ilegales de contrabando, narcotráfico, porque es el mismo circuito de los insumos al narcotráfico, el de los explosivos y la trata de personas y una serie de temas que abarca todo el sur, lamentablemente, y en el caso de Madre de Dios adquiere características especiales, distintas, pero, ¿no?, en el fondo es el mismo circuito de informalidad e ilegalidad asociado, y muy asociado al poder al que han venido infiltrando con el tema del lavado de activos. O sea, ustedes no crean de que el lavado de activos solamente se da pues en Lima y con Lavajato, y no, o con algunos ministros, no. Se da desde distritos y alcaldes y regidores donde se construyen grifos o hoteles o infraestructura que no saben de dónde nadie salió y que no tienen dueños, aparentemente, y que desde hace años vienen ocupando cargos públicos. Si no recuerden ustedes los lingotes de oro que se confesaron haber entregado a Ollanta y a Bugatás en esta parte de Madre de Dios, y que hoy día tiene entre sus principales operadores, ¿no?, a su abogado, Salguana, probablemente candidato al Congreso de la República en un periodo
quizás de transición, Dios quiera, en el que se pueda vacar al presidente. No quiero hacer más comentario político, pero obviamente es una salida y hay que ser realista. En este caso de la informalidad minera, que no se ha podido resolver, en el caso de Arequipa son más de 21.000 solicitudes, de las que se han resuelto menos de 40. ¿Y esa gente qué cosa creen que van a hacer? ¿Se van a sentar a esperar que les den su autorización? No. Con los altos precios del oro y del cobre y otros minerales, es obvio que en medio de la crisis prepandemia, porque esto, repito, no es solamente la pandemia la agravó muchísimo más, pero le abrió también oportunidades, ¿no? Como les he mencionado en el caso de Apurímac, donde se ha desarrollado, pues, exponencialmente la minería informal, artesanal, socavones, ahí todos los cerros a los costados de Progreso, Cotabamba, Sigrao, están llenos de comuneros que trabajan en la chacra, y los retornantes, sus familiares que perdieron su trabajo en las ciudades, están ahí en la mina, en todo ese circuito de ilegalidad, por cierto, ¿no? Y que crea una serie de trastornos económicos además. Entonces, en el caso particular de Arequipa, se avanzó muchísimo desde la competencia del gobierno regional, que es lo que quería remarcar en este caso particular de esta matanza de más de 14 personas que ha habido en estos días, ¿no? No es solamente el conflicto de ilegales peleándose un cerro, no, un momentito, hay responsabilidad de una empresa formal, con todos sus problemas y dificultades que no se ha podido resolver por parte del gobierno regional, que tiene competencia directa, pequeña minería, minería artesanal, minería en formalización, y obviamente las licencias que le había entregado el gobierno nacional, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, que sabía perfectamente de este problema y que no han hecho absolutamente nada, no les ha interesado, no les interesa. Es el caso particular y más gráfico, que ya lo vimos con las Bambas hace unos días, cuando el primer ministro Aníbal Torres va al Congreso y dice, ¿que creen que soy tonto? No, no soy tonto, soy un poquito inteligente. ¿Para qué voy a ir? ¿Para que me secuestren? Y no fue, porque sabe que no está en sus manos el interés de solucionar, no depende ni de él siquiera. Las condiciones del país, en esta casi anomia u oclocracia que estamos viviendo, ya no está fuera del alcance de sus manos. Por eso es las treguas. En el caso particular de Arequipa, semanas antes ya las organizaciones formales más reconocidas, las más importantes, de mineros en proceso de formalización, le habían solicitado a la gobernadora regional el cambio del gerente regional de Energía y Minas. Un funcionario de esos mediocres, incompetentes, que acostumbra a poner cuando eligen a los hermanos Ica, porque son como nosotros, entonces hay que darles la oportunidad, pese a que saben que son incapaces, corruptos y acusados por corrupción. Bueno, estos funcionarios que se dedican a hacer los cigajones, que llevan sus consultorías y que les dan su carnecito, su papelito, y hacen la tierra de nadie. Esto lo han denunciado los propios trabajadores mineros que viven en la zona, porque ahí hay mucha gente que viene también de fuera y no les interesa nada. Siguen el circuito de la toma de cerros y cuando depredan algo o queman algo, se van a otro cerro. En este caso particular, lo de Carabalí y Atico es mucho más complicado, más complejo, y por eso la gravedad de las consecuencias que ha tenido con esta matanza. Y que no se va a resolver pues, con el estado de emergencia. Porque ¿qué van a hacer esas miles de personas allí? Porque son ya miles de personas las que están allí en esos campamentos. De uno o de otro grupo. Con la INTI o sin la INTI. O sea, ¿de qué van a vivir? En medio de un tema de recesión económica, de inflación. Porque los anuncios de Velarde, del ministro de Economía, son interesantes, pero no es pues la realidad que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, va a bajar la inflación a partir de julio. Sí, pues, pero hoy día el pollo subió y el huevo también. Y 35% el tema del combustible a pesar de todas las medidas. Y el gas. En un país como el nuestro, que ustedes recuerdan, hace 20 años vivíamos en hiperinflación. ¿Ustedes creen que la confianza solamente es de los grandes operadores económicos que van a ver si invierten o no? También es del ciudadano que acapara, que especula, que ya no respeta normas, leyes, y ese es un escenario muy, muy
caldeado, muy difícil, y en el caso particular de la minería, rodeado de todos estos conflictos sociales, se mantiene lamentablemente, pese al éxito económico, pese a múltiples éxitos que han habido, en el caso propio de Arequipa, ¿no? Que durante años vivimos una permanente crisis económica, falta de inversión pública, privada, desapareció nuestro parque industrial. La reactivación a través de un proyecto minero movió todo el conjunto de la economía y la posición geopolítica, estratégica, de servicios, emprendedores, arequipeños lograron hacer un parque metalmecánico a nivel mundial. O sea, se está hablando de ingeniería de mina para competir, como les decía hace un rato, con Chile y otros países destacados en la industria minera. Entonces, estos problemas no resueltos se van a seguir agravando, lamentablemente. De parte del Estado, por ejemplo, tenemos al RIMAI, seguramente ustedes han escuchado hablar, ¿no? Varias de las iniciativas que estas ONGs, institutos, la visión a la minería del 2030. Bueno, nada de eso se cumple. O sea, ponen de funcionario público, ¿no? El director general de minería, que es el hombre clave técnico, a un señor que vendía en un stand, en una galería comercial en Huancayo. Y el gremio minero lo saluda. ¿Hubo alguna denuncia? Bueno, aunque sea penal, bueno, sería constitucional, por el tema de las quemas de minas, avalada como política pública por la primer ministro? Tampoco. Entonces, yo no estoy diciendo que se criminalice, se judicialice, o que solo la salida sea esa, pero tiene que ser parte de. O sea, si no se compra el pleito, la propia minería, menos los partidos de oposición que están sobreviviendo, menos un Congreso que ya sabemos no tiene la capacidad que debería tener para tomar estas medidas, porque desde el Congreso hay varias normas que se han podido dar. La modificación de estos regímenes tributarios que tan mal caen a la población debería merecer la atención de nuestros congresistas. Pero ahora se ponen a discutir la bicameralidad. O sea, claro, es interesante, de repente es una reforma política buena y necesaria, pero hoy día, en medio de la situación política, ¿cómo creen ustedes que toma la gente que el Congreso, que ya está por el 90% de esa aprobación, se ponga a discutir la reelección de congresistas? O la bicameralidad, que son más congresistas, que la gente no quiere, porque es fácil odiar al Congreso. O sea, no es un presidente malo, son 130 congresistas malos, o sea, tiene para todos los odios. Y lo mismo pasa con la minería. La minería no ha sido capaz de generar ese enganche con las mayorías de las personas, a pesar de los éxitos que ha tenido. Entonces, yo ya no puedo seguir hablando después de 10 años de repetir lo mismo, que le falta comunicarse. Ya ni ellos ni ustedes me van a creer, porque si en 10 años no aprendes a cuidar tu negocio, que además es el futuro del país, ¿cuál es la responsabilidad de estos gremios empresariales, la Sociedad Nacional de Minería? El Instituto de Ingeniero de Minas, que este año va a ser la Convención Minera en Arequipa, ¿no? Que ojalá sea una oportunidad más bien de reencontrarse y poder escuchar otras voces. Recuerdo mucho, ya para concluir, amigos de la universidad, que el 2015 en la Convención Minera, por un entredicho entre empresarios, Roque Benavides asumió el riesgo de llevar a la Universidad San Agustín la Convención Minera. Y propició un espacio, el encuentro social, inédito, y que no se había hecho antes y que no se ha repetido después. Lo sacó adelante, y a ese encuentro social, miren ustedes, vinieron los principales dirigentes de las organizaciones de pequeños mineros, mineros artesanales y en proceso de formalización, justamente el 2015, cuando desde el gobierno regional de Arequipa, en sus competencias, se creaba parques industriales, capacitaba, se monitoreaba con la autoridad ambiental. O sea, fue un esfuerzo interesante que lamentablemente con la señorita Yamila Osorio y luego su testaferro político, el hermano Yica, destruyeron por completo. En ese encuentro social, los empresarios mineros perdieron una gran oportunidad, los grandes empresarios, los mineros grandes, de hacer una alianza estratégica con los humildes, con la minería de peruanos, la minería chiquita, la que invierte su dinero acá y se lo gasta acá, que es un mensaje muy potente. Tú no puedes discutir con nadie que tenga ahorita los problemas económicos que tiene el país
defendiendo que una transnacional se lleve tal o cual porcentaje de dinero, cuando hay otro empresario minero que lo invierte acá, lo gasta acá, lo lucha acá. Es un mensaje muy poderoso. Claro, de eso se aprovechan también bandas de traficantes y que están ocasionando, por ejemplo, las matanzas que han ocasionado. En conclusión, respecto del tema del proconflicto que tenemos acá en Arequipa, en Atico, Carabelí, no es el enfrentamiento solamente mineros, es el mismo problema de la ausencia de una política de apoyo al sector minero, de la ausencia de un Estado que si antes no apoyaba a la minería y la dejaba de su cuenta, hoy día está haciendo todo lo posible para que termine de fracasar y vengan las soluciones maximalistas o terraplanistas, ¿no? Como el nacionalismo o la estetización. Ojalá haya podido contribuir de alguna manera con estas expresiones, opiniones y la experiencia personal en estos conflictos donde he tenido oportunidad de participar activamente. Gracias, doctor Mujica. Gracias a usted, señor Humberto Lechá, por su participación. Y ahora vamos a encender nuestras cámaras y también nuestros micrófonos porque vamos a responder las preguntas de los asistentes. La primera pregunta está dirigida para el ingeniero Rómulo Mucho, la cual está muy relacionada con lo mencionado por el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, a quien le sorprende de que la economía peruana está avanzando, pero que a pesar de este avance económico de nuestro país, hay un freno, y ese freno es la minería, y se debe justamente a este tipo de conflictos, tanto en Las Bambas como en Cuajone. Ingeniero, ¿cómo podemos avanzar con el tema económico de nuestro país si la minería, si lamentablemente a través de estos conflictos que existen con el sector minero, no nos permite tener ese crecimiento real que deberíamos tener? Sí, gracias, Lorena. Primeramente quiero felicitar a Humberto, analista de primera. Hace mucho tiempo también viene trabajando en propuestas, ideas, iniciativas de qué hacer ante los problemas, ante los conflictos, de cómo abordar, cómo trabajar, qué debe hacer. Siempre en los eventos o en multitud nos encontramos y felicitaciones. Me gustó mucho su propuesta. ¿Qué hacer? Conocemos al doctor Julio Velarde, un excelente economista, excelente presidente de un banco central y siempre optimista, ¿no? Siempre optimista porque, como sabemos, el Banco Central de Reserva tiene la misión de, digamos, de manejar la economía. En la economía estaba la parte fiscal, ¿no? El cambiario del país, y de él depende mucho, como acaba de decir nuevamente, la tasa de interés, para que cuando la economía se enfría, cuando la economía se calienta, cuando la economía, obviamente necesitamos nosotros, pues, yo soy un hombre que tenga esa vocación. Buen economista, la verdad que lo valoro mucho al doctor Velarde. Y trata poner paño frío ante tanta, digamos, incapacidad que existe, ¿no? De parte del gobierno. No entienden, como dije alguna vez, que no entienden cómo funciona la economía. ¿Qué hay que hacer? Y obviamente la minería es la columna vertebral de la economía. Y hemos hecho varios ejercicios, por ejemplo, ¿qué sería del Perú sin económico, sin minería, no? Muchos peruanos, algunos dicen, no, pues ya la minería, ya el post-extractivismo, que hay que dejar de hacer minería. Lamentablemente, pues no somos un país industrializado, no somos un país tecnológico, un país manufacturero, que podamos decir, hoy vamos a prescindir de la minería. Imagínense, las exportaciones el año pasado cerró con 65%, siempre están en el rango de 59, 60, 65%. Y también el PBI del año pasado ha sido espectacular, no ha sido 10%. Es fácil calcular el valor de las exportaciones dentro de toda la economía. Ha llegado casi al 18% del PBI el año pasado.
de la economía. Entonces, no concebimos un desarrollo regional de la minería por ahora, por lo menos, por ahora. Pero si un día Perú se convierte en un país manufacturero, un país industrializado, un país tecnológico, pues, bueno, la minería será pues una actividad más. No ha hecho, muchos economistas famosos, economistas mundiales han dicho, Perú solo espera de su minería. Michael Porter lo dijo. No diversifica su economía. Es obvio, es una tarea grande, pero eso es por parte pues, del diseño del país que queremos. Y simplemente a veces seguir muy lejos a un país tan desarrollado, yo comparo México, ¿no? México hace unos 30 años era igual 20% de no tradicional, 80% tradicional. Hoy día es al revés. Tiene todavía petróleo, tiene la materia prima, pero esto ya representa menos del 20% de las exportaciones. Todo es más manufactura. Las grandes fábricas de Estados Unidos se han trasladado a México por mano de obra de barata, y obviamente ha tenido que haber incentivos. Los países que quieren desarrollar tienen que haber políticas públicas de incentivos para que vengan, inviertan en el país y pongan fábricas, pongan plantas. Viene una fábrica, lo corren aquí al Perú. Es un país, como según el Doing Business, difícil de hacer empresa. Y falta una serie de cosas que tienen que entender. Pero si una empresa que viene, por ejemplo, estamos hablando del litio, que viene y que quiere poner una planta de refinación, luego de fabricación de baterías de litio, no van a venir porque el Perú es un hermoso país, un Perú que ofrece toda la estabilidad política tributaria, sino un país inestable. Por tanto, inestable porque su misma gente le dice si algo hacen a favor de una inversión privada, ya se regaló, cuánto se recibió, cuánto. Muy, muy complicado en nuestro país. Los países tienen que dar incentivos para que venga la industria. Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es lo positivo? Es que da trabajo a los habitantes de un país, capacita a la gente, y los productos que salen hechos en este caso sería hecho en Perú. Por lo tanto, pues eso es un beneficio enorme. O sea, lo poco que se pueda gastar, por decir algún incentivo, alguna exoneración tributaria, por decir, o sea, frente a la ganancia, frente a las exportaciones, frente a los impuestos, sería enorme. Eso es lo que nunca entendemos. Los peruanos no entienden de que, como dice, hay que romper, pues, ¿no? Huevo para hacer tortillas, ¿no? Esas son tareas difíciles de superar realmente en el Perú. Solo la educación, solo la cultura permitirán que pensemos distinto. Y obviamente que seguimos esperando todavía de los vastos todavía proyectos que existen, pero sí debemos empezar primero con una educación de calidad muy, digamos, de alta calidad para poder ya emprender fábricas, para emprender valor añadido o valor agregado, como yo le digo, valor añadido a los productos, y eso es todo un desafío para nuestro país. Ese día, bueno, pues la minería pues sube el precio, baja el precio, bueno, nos va a interesar, pero no como tanto como ahora, con tanto impacto, ¿no? Estoy de acuerdo que el Perú diversifique su producción. Ahora el mensaje que han dado en Toronto, ¿no? Estaba escuchando pues en tiempo real, efectivamente, simplemente es así para poder, digamos, congraciarse con los inversionistas, porque Toronto es la mejor plaza para la inversión minera en el mundo. Por eso no solo van los países llevando sus proyectos, como una serie de proyectos,
sino que tienen que mostrar lo que su país es para el inversionista. Pero hace rato que ya este gobierno ha destrozado la confianza, hemos destrozado todas las calificaciones del grado de inversión. Entonces, hace poco ha ido la primera vicepresidenta a Davos a hablar mentiras de la minería. Ha dicho que todas las lagunas, los ríos están contaminados por la minería. Realmente no sé en qué país vivirá la señora Boluarte, ¿no? Y eso, ¿cómo podría ser tan fresca ir a un país para desprestigiar a su propio país, cuando tenemos que siempre ir al extranjero para mostrar las bondades, lo mejor que tiene un país, cómo promover, no solamente minería, obviamente, turismo, promover industria, promover manufactura, promover todo lo que tiene un país, ¿no? Para ofrecer, y tenemos un país bendecido, obviamente, ¿no? Ojalá que el doctor Velarde siga, pues, para seguir manteniendo, digamos, a raya la inflación, a raya, digamos, esto. Y eso casualmente es el producto de la nueva constitución, del nuevo modelo económico. Porque antes, si faltaba plata, la maquinita, desde que se independizó el BCR autónomo, le dice, señor, ¿necesita plata? Entonces después recurre digamos, a los tratados multilaterales, recurre pues préstate de la banca mundial, ¿no? De la banca internacional. Y eso casualmente nos ha traído todavía, y eso y otras políticas, todavía tenemos una fortaleza macroeconómica, todavía. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Eso, ojalá que esto cambie pronto. Ahí quedo. Muchas gracias, ingeniero Rómulo Mucho, por la respuesta a esa primera interrogante. Tenemos otra interrogante ahora para el señor Humberto Olaechea. Nos consultan respecto al verdadero problema. Usted ha mencionado diferentes puntos, igual el doctor Rómulo Mucho, y la consulta que nos hacen es ¿qué debe hacer el gobierno para mejorar la gestión de fondos producidos por la minería? Nos hacen esta pregunta porque se entiende que es el principal problema, el manejo de los fondos que genera la minería. Entonces le trasladamos esa consulta. Gracias, señor Lazarte. Aunque he evitado hacer mayor crítica política, como ustedes habrán podido entender desde mi humilde punto de vista, este no es un problema técnico, no es un problema ni siquiera de condiciones internacionales adversas de pre o post pandemia. Es un problema de decisión política. Yo creo que debemos ir, no creo con este gobierno, pero creo que debemos ir a un acuerdo nacional por la gobernabilidad y el desarrollo, donde la minería sea parte de ese acuerdo nacional. Y allí desarrollar con mucho realismo la experiencia que sí se ha ganado en muchos sectores, pero que lamentablemente no se replica. Así como Rómulo mencionaba, muchísimos dirigentes de comunidades con un ánimo dialogante, que han construido desarrollo en sus pueblos con experiencias muy interesantes, asociaciones estratégicas, verdaderas sociedades, ¿no? De vecinos bienvenidos con la minería. Tenemos desde Porcón en Cajamarca hasta acá en Arequipa, la Hermandad del Agua y en muchos otros lugares más. Experiencias que no han resaltado porque más ha brillado, ¿no? El tema del tirapiedra, el antiminero, el que quema llantas, carros y luego es elegido alcalde, congresista y hasta presidente llegan, como vemos. Entonces, sí hay un conjunto de experiencias que permiten desde la administración pública señalar normas, parámetros para la eficiencia del gasto de inversión, que se ha ido agujereando de a poquito, porque recuerde usted que la renta minera inicialmente, el canon, era destinado para inversión, después para mantenimiento, después para estudios, después terminó sirviendo para plazas, fierro y cemento, que termina siendo empleo dependiente de la renta minera.
cuando me hablan del trabajo que genera la minería, no solamente es el directo, el indirecto o asociado, sino, mire usted, todo el trabajo que se genera en las municipalidades con el tema de la renta minera. La mayoría de esos proyectos de inversión pública es pagado con renta minera. Las obras que se han hecho en el Valle de Islay, los antimineros, entre comillas, los lentejeros que están allí, porque no son todos, no son los verdaderos agricultores tampoco, han gozado de una renta minera que genera Arequipa con Cerro Verde para hacer todas sus obras de infraestructura pública que antes no tenía. Bueno, quiero decir que sí hay mecanismos y hay experiencias. En algún momento se quiso llamar el canon verde. Pongan el nombre que quieren, pero tiene que estar destinado a producir desarrollo económico local, no dependiente de la minería. La minería, como buen vecino, en primer lugar tiene que cumplir las normas. No queremos donaciones, filantropía, no. Una buena relación comienza porque cumpla las normas. Si se estableció un porcentaje de tributos, obligaciones, estas deben cumplirse con la más absoluta transparencia. Es un absurdo, empresarios mineros, que ustedes estén participando en el EIT para darle información a las personas que la utilizan para desprestigiar la actividad minera. Es un absurdo que ustedes sigan contratando a las ONGs antimineras para que les hagan los diagnósticos, para que le hagan los estudios de conflictividad social y luego los llame para que gestionen los proyectos mineros, los conflictos mineros que ellos mismos ocasionan. Es un absurdo que ustedes quieran seguir trabajando con funcionarios incompetentes y corruptos por llevarse bien con el gobierno y no hacerse problemas. Esto no es como Llanta, no va a terminar como Vizcarra, esto va a ser mucho peor. Así que si no vamos a una propuesta integral de políticas públicas sobre la base de un acuerdo nacional, donde yo sí creo que puede haber consensos, sobre la base de la transparencia, y allí la importancia de la academia universitaria para generar estos consensos y esta confianza que se ha perdido absolutamente en estos operadores políticos o en los operadores de los carteles de ONG, entonces yo creo que la academia tiene un rol sumamente importante para transparentar y generar confianza. No solo es el tema en la minería, en la situación en la que estamos, vean ustedes lo que ha sucedido hoy día de hoy en Arequipa. O sea, están saliendo a las calles a convocar a un arequipazo para oponerse a Majes. Quieren comenzar Majes, que es un proyecto agroexportador, agroindustrial, o por último agropecuario, ya, es agro. ¿Ya? Y se están oponiendo, quieren volverlo a foja cero, porque tiene que repartirse, aunque sea a medio topito por arequipeño, porque la tierra es del pueblo y para el pueblo y con el pueblo. Ese es el mensaje que se ha empoderado desde este gobierno, que obviamente es pura demagogia y que no tiene ninguna solución a estos problemas. La respuesta tiene que ser también integral desde todos los actores. O sea, el conflicto no solamente requiere una solución multiactor, sino de decisiones de quienes tienen que tomar las decisiones y a los cuales hay que obligarlos a tomar. Reitero, hay mecanismos para hacer que el gasto público de la renta minera sirva efectivamente al desarrollo no dependiente de la minería. Por ejemplo, un acuerdo voluntario de aporte de sobreganancias. Y por eso permítanme el paréntesis. El Congreso de la República ha podido legislar varios temas, desde la licencia social, que a los gringos, a los americanos, a los europeos no les gusta legislar, pero que en nuestras tierras latinoamericanas sí se necesita normativizar. Acá no se sabe qué es la licencia social, según la doctrina de los stakeholders, las ONGs, es algo que te ganas día a día, creyendo que este es un juego de niños, ¿no? Donde todos son buena gente. Ya han visto que no son buena gente, que no están de por medio de los intereses del país, sino los suyos, los particulares, ni siquiera su comunidad, porque esta gente millonaria que hay, por ejemplo, en el caso de las Bambas, han invertido, como les decía, en Majes, en casas en Cusco, en Abancay, en Lima, en Arequipa también. No ahí, en sus provincias. Así que es un problema complejo, pero yo sí creo que hay mecanismos para hacer que la renta minera llegue directamente. Insisto, debe haber iniciativa del gremio empresarial. Han debido proponer este aporte voluntario, 3.000, 4.000 millones, manejados, corrigiendo los errores que tuvo de un poco de burocracia en el aporte voluntario que hizo Alan García, con algo más dinámico, más ejecutivo, más de derecho privado, si quieren, para obras de infraestructura pública, como se hizo en el caso de Arequipa para el tema de las plantas de agua. Entonces,
esos aportes voluntarios que llegan directamente a población, esa relación directa, interviniendo, no pues en el PIDAC solamente o en Davos, ¿no? Como quieren resolver algunos mineros los problemas en conversaciones políticas. No, vayan con sus agentes comunitarios, como extensionistas en las zonas agropecuarias, vayan a los presupuestos participativos, comprométanse con los planes de desarrollo integrales y concertados de los distritos, de las provincias. Miren, se dice que la actividad minera es temporal. Miren, yo no conozco ningún proyecto de inversión pública de más de 15 o 20 años que se trabaje en serio, ¿no? No me estoy refiriendo a megaproyectos como MAGE. Cualquier proyecto de inversión pública en una municipalidad tiene un horizonte de 5 o 10 años. Un proyecto minero regular o grande como estos, estamos hablando de 50, 60, 70 años. Entonces, es parte del desarrollo de la comunidad. Involúcrense. Tiene que haber un cambio de mentalidad en el empresariado minero, nacional y extranjero, en los funcionarios, fortalecer sus oficinas de relaciones comunitarias para que de verdad tengan una relación con la comunidad, no regalando pues canastitas, filantropía, no, pues no necesitamos eso, necesitamos más respeto, más eficiencia. Y claro, desde el Estado mi propuesta es una política pública, ¿no? Como un acuerdo nacional que respete todos. Tiempo, muchas gracias. Gracias por su participación. Cerramos este webinar con las reflexiones finales del doctor Jaime Mujica Calderón. Bien, escuchar a Rómulo y a Humberto definitivamente es escuchar a dos personas identificadas plenamente con el problema del Perú y de la minería, ¿no? Creo que la minería, si nosotros la vamos a analizar desde el punto de vista de lo que corresponde a la academia, yo creo que tenemos que romper muchos mitos. El primer mito que tenemos que romper es que la minería es totalmente contaminante. Existe minería verde y los procesos, a manera que ha pasado el tiempo, han ido poco a poco disminuyendo la contaminación. Y si nosotros analizamos la agricultura, una vaca contamina 4 veces más que un carro. O sea, no puede haber un proceso productivo que no contamine. Pero sí creo que estamos en condiciones de ir innovando tecnológicamente para evitar la contaminación, que creo que es una amenaza que tenemos permanente nosotros en el mundo. En segundo lugar, la minería no es una actividad contraproducente con la agricultura, porque hay muchos lugares en el mundo donde la minería y la agricultura funcionan en conjunto. Particularmente si tomamos solo Suecia, existen proyectos mineros y agricultura juntas. Entonces, definitivamente, creo que ese mito que se ha construido es un mito que, basándose en la ecología, se trata realmente de desacreditar una actividad productiva que en el caso de nuestro país es determinante para su desarrollo. Y cuando hablo de desarrollo, estoy hablando de mejoramiento de calidad de vida de la población, de la gente. Entonces, esa es otra cosa que creo que debemos establecer. En segundo lugar, de que la minería realmente es una actividad que no genera recursos y no genera puestos de trabajo. Yo creo que una de las actividades que más contribuye al Producto Bruto Interno es la minería. Y de que no genera puestos de trabajo directamente no es tan cierto, porque como lo decía Humberto, las actividades colaterales que se desarrollan junto a la minería generan tantos puestos de trabajo y tantos emprendimientos como pocas actividades lo hacen. En tercer lugar, el Perú es un país que se caracteriza por un gobierno así, un Estado totalmente incapaz y corrupto. Yo estaba analizando las cifras de Cerro Verde, que es un proyecto minero que no tiene campamento y que convive al lado de la ciudad. La cantidad de aportes que ha hecho Arequipa son realmente utilizadas solo en un 50-60%. O sea que hay un 40% de lo que es canon sobre canon y regalías que no se utiliza. ¿Y no se utiliza por qué? Por la falta de capacidad de gestión. Definitivamente el Estado es totalmente ineficiente para gestionar los recursos que obtiene en este caso como consecuencia de la minería. Y no solo que los mal utiliza, no solo que no los gasta, sino que los utiliza mal. Cuando nosotros hablamos realmente de que no podemos hablar de riqueza cuando está al lado la pobreza, definitivamente, ¿quién es culpable de eso? ¿La minería? Yo no estoy asumiendo la defensa de la minería, pero es una actividad productiva que genera recursos
y que si fueran bien utilizados por el Estado, podrían generar realmente un mejoramiento de calidad de la gente totalmente. Lamentablemente, ¿cuál es el estilo de hacer política del Perú? Como lo decía Humberto, tratar de solucionar el problema apagando poco a poco, en lugar de enfocar el problema totalmente. El caso de Tía María, por ejemplo, que es un problema que lamentablemente la política minera no fue adecuada. Empezó tratando de comprar voluntades y terminó realmente haciendo inviable un proyecto que sería importantísimo para Arequipa por la cantidad de recursos que generaría. Entonces, esta mala imagen que tiene la minería es una consecuencia directa, para mí, del gobierno incapaz y corrupto que no sabe manejar los recursos y que puedan contribuir directamente a mejorar la calidad de vida de la gente. Rómulo hablaba de la educación. Sí, la educación, yo soy tercamente convencido que si queremos cambiar los destinos del país, tenemos que cambiar la educación, pero tenemos que traer una educación de acuerdo a nuestro tiempo. Tenemos que cambiar nuestra matriz productiva. No podemos ser primarios exportadores permanentemente. Hemos visto ahora que en Puno se ha descubierto el litio. ¿Y qué es lo primero que estamos haciendo? Tratarlo de venderlo como así, sin darle ningún valor. Parte de los acuerdos en el mundo es realmente cambiar las energías actualmente que son contaminantes, y dentro de ellas el petróleo. Los autos eléctricos y todo esto va a ser parte del mundo que se viene. ¿Y por qué no realmente el Perú puede hacer baterías de litio? No nos vayamos a un salto tecnológico tan grande, baterías únicamente. Pero no, lamentablemente la educación que tenemos es una educación desarticulada de lo que realmente requiere el desarrollo del país. Ahora, hay otra cosa que a mí me preocupa sobremanera, es que estamos afrontando una de las peores crisis de toda nuestra historia, comparable a lo que pasó en la guerra con Chile, y quizás con los mismos actores. Traidores. Sí, traidores, porque definitivamente quien está atentando contra el Perú en estas circunstancias, definitivamente es un traidor a la patria. Y no podemos estar hablando a estas alturas en que la situación es una amenaza permanente en el mundo. Nosotros tenemos la oportunidad de explotar los recursos mineros. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tratando de crear todas las condiciones favorables para fortalecer un modelo que sabemos que no existe. Fracasaron en la vía armada, tomaron la educación y ahora tomaron la vía democrática, no para buscar el desarrollo del país, sino para agudizar las contradicciones, que es el caldo de cultivo de lo que ellos saben que es inviable. Porque creo que no hay un país en el mundo donde haya sido viable lo que actualmente se plantea. Y dentro de ello, pues sencillamente, yo creo que gente como Rómulo y como Humberto son importantes. Y ojalá los escuchara más gente, para que sepan realmente que el problema del país lo vamos a resolver los peruanos, en la medida que tengamos el coraje para poder afrontar y poner realmente quienes realmente deben representar al Perú. Esta clase política es el cáncer que ha llevado a la destrucción del país. Y si tenemos un presidente de las características actuales, es fundamentalmente porque no hemos sabido ejercer nuestro derecho a elegir. Y la gente que tenía las competencias para poder dirigir el país, lamentablemente tiene que ausentarse porque no quiere caminar un camino corrupto como es el camino que actualmente se ve en la política. Humberto hablaba de una manera clara. ¿En qué están tratando de legislar? En problemas que sean realmente fundamentales para poder contribuir a reordenar el país, no. Funcionan en base a intereses particulares. Legislan en función de intereses de grupo. Y no es extraño, ahí no hay políticos, porque cuando se trata de un interés de ellos, se ve votar a la izquierda y a la extrema derecha juntos, porque definitivamente no han entrado por defender al Perú ni por hacer algo por el Perú, sino simplemente por tratar de buscar una manera de sobrevivir lo que la vida les mejor. Entonces, ojalá nuestra educación permita que los jóvenes y la gente que actualmente está ahí, no estamos afrontando este problema, tengamos la oportunidad de poder asumir este reto, de cambiar el Perú a través de ¿qué? De aprovechar todas las potencialidades que tenemos como país, a través de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, pero con un proyecto de desarrollo verdadero y haciendo un uso eficiente de nuestros recursos. Creo que más daño nos ha causado la corrupción que la pandemia misma. Y tenemos que enfrentar ese problema.
Muchísimas gracias a Humberto y muchísimas gracias a Rómulo. Definitivamente ha sido una noche muy especial que ojalá realmente pueda ser replicada en muchos sitios, porque el Perú necesita de gente como ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, por su participación y también agradecemos a nuestros espectadores e invitados de esta noche. Nos vamos. Hasta el próximo miércoles.